¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a abordar hoy en el programa, vamos a hablar del lavado de manos. Vamos a hablar también de menopausia y otro tema, cáncer de mama. Así que comenzamos de esta manera. Bueno, ha llegado la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra, con la que vamos a hablar de algo que hemos aprendido y que ojalá que sea un hábito que quede para siempre, que es el lavado de manos. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, justamente eso, ¿no? El lavado de manos ha sido, creo que, la clave fundamental en lo que fue la pandemia, sobre todo. Fue uno de los principales focos que se hizo para hacer hincapié y tratar de evitar el contagio. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el lavado de manos? Claro, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene? El objetivo principal del lavado de manos es ni más ni menos que disminuir la carga de gérmenes, bacterias, microorganismos, de cosas que están en las superficies, que a veces, y la mayoría de las veces no vemos. No, ni nos y damos sin darnos cuenta, claro. Exactamente, tocamos algo que está contaminado. En el caso del COVID hicimos mucho hincapié para evitar el contagio, porque todavía no se sabía bien cuál era el referente, no solo por el COVID, sino por cualquier tipo de enfermedad que uno pueda llegar a tener capacidad de poder evitar esa enfermedad sin tocar algo o pudiendo lavarnos las manos. Viste que uno siempre se acuerda de la madre. Lavate las manos, lavate antes de empezar a comer. O te hacían ver, viste, decían, mirá, con esas manos no vas a comer, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaba? Nosotros lo primero que teníamos que pensar era cómo hacíamos para disminuir esa carga viral que uno tiene o esa carga de gérmenes que uno tiene en las manos. Claro. Por eso se hizo mucho hincapié en esto del lavado de manos. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo es algo que nos enseñaron o aprendimos a la fuerza por el COVID, sino que esperamos que quede como ejemplo y como ganancia de esa pandemia que hemos pasado. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo es la forma correcta, porque ahora ya estamos, me parece, un poco acelerados, Sí, al principio hacemos mucho hincapié de todos los pasos, según la Organización Mundial de la Salud, ha salido mucha información gráfica, hemos tenido todo acceso a esa información, pero es simple. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, vamos a cuidar también el agua del medio ambiente. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es humedecer nuestras manos. Luego nos vamos a agregar jabón. Sí. Y vamos a hacer distintos tipos de movimiento. Empezamos por frotar las manos, las palmas de las manos. Después con una palma vamos a ir hacia arriba de la otra. Poniendo también el hincapié entre los dedos. Claro, porque ahí se debe acumular de todo. Exactamente, entre una mano y en la otra. Y mira lo que nos pasa y sin darnos cuenta. Nos queda el dedo gordo libre. Exacto. Entonces también le vamos a dar importancia a nuestro dedo gordo y vamos a hacer un movimiento para poder limpiarlo con ambas manos. Detalle fundamental, antes de empezar a lavarnos las manos, sacarnos anillos, cadenitas, pulseritas, todo. Porque a veces debajo de los anillos también queda esa suciedad. Una vez, Claudia, que hacemos este movimiento y después con el pulgar, con los pulgares. ¿Ahí enjuagamos o seguimos con el mismo jabón? Seguimos un poquito con esa espuma que se fue formando. ¿Por qué? Porque la idea es que el lavado de manos, para que sea efectivo, dure más o menos 60 segundos. Sí, medio minuto. Es un poquito más, exactamente. Hay una canción muy conocida que es la de 60 segundos es un minuto. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos, sacamos nuestra capacidad de poder sacarnos y remover todos los gérmenes, nos enjuagamos. Y hay un detalle muy importante, Tete, que lo ideal sería secarnos las manos con un papel tisú, con unas toallitas como si fuesen las que uno va descartando. En casa lo hacemos habitualmente con la toalla. Claro. Pero en casa también tenemos un grupo familiar conocido, o sea, no es que uno va teniendo distinta gente como si fuese un lugar público. Por eso en los lugares públicos uno accede a esas toallitas que se van descartando. Claro. Y otro dato que te dejo también, otro tip importante, cuando uno termina de lavarse las manos y de secarse las manos, con ese papel, es con el papel que cierra el grifo cuando está en un lugar público. Porque esas canillas también las va tocando la gente. Claro. Entonces, a veces, ni bien terminamos de lavarnos y de hacer todos los movimientos, lo importante es el último detalle de que con el papel húmedo que nosotros nos secamos nuestras manos, poder cerrar la canilla. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos quedamos tranquilos y seguros y con las manos limpias. Ahora, digo, ¿qué tipo de jabones tenemos que...? O sea, porque hay mucha variedad en jabones también, ¿no? Sí, esto también surgió también con esto de la pandemia, ¿no? Hicimos mucho hincapié en el jabón. Existen distintos tipos de jabones y distintas formas de jabones. Tenemos el jabón tradicional,
que es el pan de jabón que todos conocemos. La pastilla de jabón. La pastilla de jabón que nosotros tenemos habitualmente en casa. ¿Qué es lo que pasó? Esa pastilla de jabón sólida también puede tener ahora algunos agregados. Pueden tener cremas humectantes, pueden tener aditivos, pueden también tener distintas esencias. A raíz de eso, hay gente que tiene la piel un poco más atópica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son más sensibles de su piel. Entonces, ¿qué hace? Ahora se generó un nuevo tipo de jabones, que son jabones en base de avena, jabones dermatológicamente testeados, ¿sí? Que estas personas las pueden usar sin ningún problema. Claro, porque generan... O sea, al tener conciencia uno se lava mucho más las manos y si el jabón te provoca algún tipo de... A veces da un poco de sequedad. Claro, entonces, en esas situaciones uno elige y opta por otro tipo de jabones que tienen cremas humectantes, por ejemplo. Está bien. Tenemos también dentro de los jabones sólidos los jabones de glicerina. Sí. Que son utilizados más que nada para el caso de los bebés. Sí. Que son jabones neutros, que no tienen ningún aditivo, que no tienen sulfatos, que también están hipoalergénicamente testeados. ¿Sí? Después podemos pasar a la otra presentación de los jabones, que son los jabones líquidos. Líquidos también, que se usaron muchísimo, muchísimo. Exactamente, se usaron muchísimo en pandemia. ¿Por qué? Porque el jabón también formaba parte de que teníamos contacto distintas personas con ese pan de jabón. Entonces, ¿qué hacemos? El jabón líquido, al tener una bomba dispensadora, primero que ya nos determina la cantidad que nos vamos a poner. ¿Sí? Es mucho más cómodo. También ahora tienen distintas fragancias, tenemos una variedad increíble de jabones líquidos. Y además hay otros jabones que son los jabones antisépticos. Sí. Que son jabones que se usan generalmente para un prequirúrgico. Claro, para desinfectar, Para desinfectarse. El paciente, por ejemplo, que se va a hacer una cirugía, debe bañarse con ese jabón antiséptico. Generalmente son jabones a base de clorexidina. Son jabones específicos que también los pueden encontrar en la farmacia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ese paciente se baña previo a la cirugía. Hay gente que se opera de los ojos y usa el pan de jabón también de iodopovidona, porque necesitan, ellos sí, bajar la carga bacteriana, la carga viral antes de la operación. Claudia, muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, ha llegado la farmacéutica Patricia Russiti. Bienvenida, Patricia. Encantada ¿Cómo de estar estás? acá. Estoy encantada. Bueno, un buen tema nos vamos a hablar, Un muy buen ¿no? tema que nos interesa a todas. A todas. A y todas, a todos los hombres también tienen que A todos los hombres también que nos tienen que tener mucha paciencia. Sí, y acompañar. Vamos a tratar de explicar por qué. Bueno, vamos a hablar de la menopausia. Menopausia, algo que vamos a pasar todas en algún momento de nuestra vida y es inevitable. La menopausia es el último ciclo menstrual que tiene una mujer, pero no solamente, no es tan categórico, no llega un día y se retira todo. Claro, no es que está marcado hoy, porque... a los 40, porque es entre los 45 y 55 años. Más o menos. Es más o menos el promedio que tenemos la menopausia, pero no es tan tácito. Estos efectos comienzan 12 meses antes de que que comienza la menopausia. Ahora, hay palabras que utilizamos como climaterio y menopausia. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en el climaterio vos te estás preparando, son esos 12 meses previos a la menopausia. ¿Y qué pasa ahí entonces? Y toda mujer se da cuenta que tenemos irregularidad en la menstruación, hay días que falta, o muy abundante, muy dolorosa. Dolorosa también. Claro. Se ausenta un mes sí, un mes no, tenemos dolores distintos, el mal humor, depresión, también podemos tener un poquito de obesidad, porque también todo, como es una revolución de hormonas. De hormonas. Que dejan de estar de repente, porque 12 meses calcula que desde la pubertad, las adolescentes llegamos a una etapa que se hace una meseta entre los 10 años y los 17, más o menos comenzamos una meseta de hormonas, tanto progesterona como estrógenos normal. Y después hay una meseta que nos dura 35 años. Nosotras durante 35 años tenemos un equilibrio perfecto de hormonas. Que después empieza a cambiar. Ahora, durante ese climaterio, ¿la mujer puede quedar embarazada? Puede quedar tranquilamente embarazada porque hay meses que tenemos 0 hormonas o muy poco y muy bajas y de repente podemos tener por X motivo una alta, una suba donde podemos ovular. Claro. Entonces se puede producir un embarazo. Entonces hay que estar con muchos controles
Controles. Porque hay que ver, ese embarazo no es normal como cualquier otro, porque estamos con mucha falta de hormonas. Claro. La mujer ya está a los 40, 45 años, tiene también todo lo que es el órgano reproductor más envejecido. Por supuesto. Y entonces hay que tener controles diarios con el oncólogo. Ahora, hablando de controles, siempre es bueno también siempre, desde tener el control, ¿no? Porque sabemos que la salud de la mujer como la del hombre claro, también, desde ¿no? el comienzo de la pubertad es muy bueno controlarse. Perfecto, bueno. Ahora, aparece en una cantidad de síntomas. Sí. Hay mucha gente que está a favor y otra gente que te dicen los tratamientos hormonales sustitutivos. Sí. Claro. Existen la posibilidad de que hablarlo con el médico. Claro, hay que hablarlo con el médico, ellos te van a dar la recomendación adecuada para este tema del problema, pero hay dos productos que se usan mucho en el mercado, se usan mucho en farmacia, que es la tibolona o las isoflavonas de soja. De soja, que son más naturales. Claro. Esas te reproducen, te incentivan, te estimulan el desarrollo de los estrógenos, entonces ayuda a sacarte de encima un poquito los sofocones, la transpiración excesiva, que es un problema muy grave para la mujer, porque uno que tiene que trabajar, de repente tenemos sofocones que nos hacen transpirar, es muy incómodo. Entonces esos calores que aparecen. Una mujer puede tener hasta 5 o 6 calores en una hora. Claro. Que te sobresalte esa transpiración, es muy, muy desagradable. O hay mujeres que no los tienen. Y hay mujeres que lo pasan muy bien. Sí. Y también tenemos la tibolona, que también ayuda mucho. Eso te estimula estrógeno y progesterona, un poquito más específica. Bueno, siempre yo digo, mira, en ese periodo me parece importante el acompañamiento profesional, por supuesto, y también hablar francamente con la familia, como para que la familia también tengan paciencia. No sé si paciencia, porque bastante paciencia le tenemos a toda la familia toda la vida. Sí, seguro. Así que, digamos, sería como que entiendan lo que estamos atravesando. Lo que estamos viviendo, mujeres. porque en 12 meses una normalidad de estrógenos y progesterona deja de estar, cae estrepitosamente. Claro. Entonces, por supuesto, tenemos unos cambios hormonales tan grandes que a todos nos afecta. Claro. El humor, la depresión, el insomnio. Hay mucho problema en ese periodo. Entonces, bueno, el acompañamiento es también fundamental, es entender, claro, hay que pedirles a todas las familias. Ahora, que ¿qué pasa en la menopausia con el deseo sexual? ¿Disminuye? Bueno, el libido sexual disminuye mucho porque la mujer no se siente tan atractiva, porque al no tener esas hormonas aumenta un poquito la testosterona, que nos hace un poquito más, no masculinas, pero sí que acumula grasas en zonas que no son deseadas. No nos vemos bien, no tenemos buen humor y podemos correr el riesgo de tener resequedad vaginal o dolor al tener una relación sexual. Entonces, todo eso empeora con el tema de la menopausia. Qué suerte que yo he conocido muchísimas mujeres que se alegran mucho de que llegue también la menopausia, porque uno deja de depender de las hormonas, que durante tantos años hubo una dependencia tan grande, y entonces lo celebran, digo, ¿no? También. Yo en la farmacia les digo que es un cambio, es una etapa liberadora. Totalmente. La gente cree que entra en la vejez. No, lo que entra en la vejez es la parte reproductiva de la mujer, que ya trabajó durante 35 años, ya es suficiente. Pero abre otras puertas a cosas más liberadoras, donde nos podemos cuidar más nosotras, ponernos mucho mejor, cuidar la salud, la alimentación fundamental. Muchas veces no solamente recurrir a lo químico, a la industria farmacéutica, sino también a lo natural. Hay muchos alimentos que nos van a ayudar profundamente en producir estrógenos naturales. Perfecto, buenísimo. Bueno, claro el panorama. Muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta. Preguntarte por la obesidad y cuáles son sus causas. La obesidad, TT, básicamente es una enfermedad crónica que puede incluso derivar a alguna versión mucho más grave, con aparición de otras enfermedades asociadas, debido a que el peso en que la persona se encuentra no tiene relación con la altura. Y algunas de estas enfermedades asociadas pueden ser la diabetes, problemas cardíacos y algunos tipos de cáncer. Para que tengamos una idea, cuando la ingesta de alimentos es excesiva, se produce un aumento de la materia o del tejido graso de la persona, y esto es causado por exceso de alimentos, exceso de alcohol
y también en muchos casos debido a la vida que llevamos con estrés o con poco tiempo libre debido a la baja de la actividad física. No hay que desestimar otros factores como pueden ser la menopausia, el uso de algunas hormonas como por ejemplo en el tema de la glándula tiroides y algunos medicamentos como antipsicóticos o antidepresivos que pueden generar aumento de peso y también tener en cuenta que algunas personas pueden bajar normalmente de peso, pero luego pueden tener un efecto rebote y por lo tanto subir mucho más de eso, del peso que tenía. ¿Cómo podemos averiguar si estamos en el rango de obesidad con nuestro peso? Para establecer cómo estamos de peso TT hay algunos indicadores como por ejemplo el cálculo del índice de masa corporal, que básicamente es el peso dividido la altura al cuadrado. Si ese valor nos da menor a 18, estamos en un bajo de peso. Entre 18 y 25 estamos relativamente bien. Mayores a 25 tenemos un exceso de peso y mayores a 30 aparece la obesidad. En algunos casos también es importante medir, por ejemplo, el diámetro de la cintura, porque es la zona donde suele acumular un poco más de grasa. Bueno, ese es otro indicador importante. ¿Por qué? Porque algunas de estos valores pueden determinar después la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares por taponamiento de arterias, aumento de la presión arterial y también riesgo de algunos tipos de ACV. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra situación y aprender nuevos hábitos? En cuanto a los tratamientos y a los consejos TT, tengamos en cuenta que es lo lógico que siempre escuchamos, que hay que aumentar la actividad física, hay que reducir en nuestra alimentación las grasas, sobre todo los alimentos que ya están muy procesados, los azúcares, los hidratos de carbono en exceso, reducir el consumo de alcohol y el hábito de fumar. Y tener en cuenta, por ejemplo, básicamente que hacer una dieta no es no comer, sino establecer una alimentación equilibrada. Esto lo recomiendan todos los licenciados en nutrición, ya que si uno no consume nada, el cuerpo restringe el uso de calorías al máximo y por lo tanto no hay una quema de esas calorías para poder bajar o descender naturalmente y saludablemente de peso. Uno de los consejos que se suele dar es el plato, dividirlo en 3 y establecer un equilibrio entre proteínas, hidratos de carbono y fibras o verduras. Aumentar el consumo de frutas para que haya fibra, aportes, también el tamaño de las porciones, reducirlas y en algunos casos, ya en casos incluso más delicados, utilizar medicamentos o también existe como otra opción la cirugía. Gracias, Jorge. Ha llegado la farmacéutica María de los Ángeles Gallo. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo que es el cáncer, ¿no? Y el cáncer de mama y la detección precoz y todo lo que hay que hacer, ¿no? Exactamente. Porque nunca hay que dejar de hablar del tema porque la conciencia la tenemos que tener todos en todo lo que es la prevención, ¿no? Exactamente, es lo mejor realmente que nos puede pasar, es prevenir cualquier tipo de enfermedad. Sí. Sobre todo el cáncer de mama, ¿no? Por eso digo el cáncer de mama en cuanto a las mujeres, porque es, o sea, el cáncer más común, más frecuente que se dan las mujeres. Por eso justamente la Organización Mundial de la Salud ha declarado el mes de octubre a nivel mundial como el mes de la sensibilización y concientización del cáncer de mama. Perfecto. O sea, por eso en este mes de octubre hay distintas entidades, distintas organizaciones. Hay campañas donde se habla de todo, ¿no? Exactamente, donde realmente tratan de que la mujer tome conciencia de la importancia de los estudios anuales. De, como vos decías recién, la detección precoz, que es la clave para una curación. Para una curación, porque es impresionante el porcentaje
de buen resultado que da la detección precoz. Para esto, los estudios que hay que hacerse, que son las mamografías anuales. Exactamente. Sí. Hay mamografías las mamografías las tenemos que hacer anualmente. Anualmente, sí. Y realmente la Sociedad Argentina de Mastología recomienda que las mujeres a partir de los 35 años, todas aquellas mujeres que tienen estudios clínicos normales, o sea, que no tienen ningún síntoma, que tampoco tienen antecedentes familiares, es a partir de los 35 años las mamografías anuales. Y también el autoexamen, ¿no? Sí, el autoexamen es muy importante porque la mujer tiene que llevar un registro de su cuerpo. De su cuerpo. Pero siempre pensemos que en una mamografía se ve una imagen. No, por que supuesto, todavía, como complemento. Sí, totalmente. Pero ¿viste cuánta cantidad de veces que vos hablás con alguien y te dicen, no, yo me estaba bañando y me di cuenta que algo había diferente, sí, ¿no? Vos sabés que una médica oncóloga justamente el otro día comentaba que entre mamografías anuales hay mujeres que se han detectado un bulto en la mama. Que puede ser benigno también. Tal cual, claro, eso es importante que lo aclares porque realmente no todo bulto, todo engrosamiento tiene por qué ser maligno. Claro. Pero sí lo que necesitamos es un diagnóstico certero. Por eso tenemos que acudir a un profesional, ¿no? O sea, ante cualquier cambio que notemos. Bueno, y también existe la ecografía mamaria. También, es cierto. Cuando hay un diagnóstico incierto, cuando hay una mama muy densa. Bueno, entonces la mamografía se complementa con una ecografía mamaria. Claro. Y recordemos que la ecografía mamaria también es el método de elección para mujeres menores de 30 años y para mujeres que están en periodo de lactancia o están embarazadas. Exactamente, claro. Y mira vos que tenemos mamografía, tenemos ecografía y podemos llegar a tener ante una duda, el médico puede pedir una resonancia magnética. También. O sea que tenemos toda la tecnología a nuestra disposición. Sí, cómo evolucionó todo, María. Qué bárbaro es terrible, es eso. Tete. Por eso es importante que las mujeres tomemos conciencia y nos hagamos los chequeos anuales. Todavía existe el miedo al diagnóstico y por eso hace que muchas mujeres no vayan a lo mejor anualmente a hacerse todos los estudios. Sí, existe. Existe, ¿no? Existe el miedo. Viste que a veces escuchás esa frase, yo no quiero enterarme, ¿no? ¿Cómo no vas a querer? Tenés que enterarte. O vas al médico y te encuentra algo, te dicen. Te dicen, no, tal cual. Es así, y entonces vos decís, bueno, pero si no vas, nunca te van a poder encontrar nada y nunca vas a poder prevenir. Prevenir también y tener una buena calidad de vida. Sí, totalmente. Ahora, hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles serían? ¿Hay un tema hereditario, por ejemplo? Sí, totalmente. Hay factores de riesgo que son modificables y otros no modificables. Claro. Justamente los no modificables, por ejemplo, es la herencia. La herencia genética. Sí, exacto. Un antecedente familiar muy directo. Madre, hermana. Claro. ¿Sí? Otro factor para tener no en modificable cuenta. es ser mujer, porque la mujer, como decíamos, es más frecuente en la mujer que en el hombre. En el hombre también existe el cáncer de mama. Existe, claro, sí. También, Y otro factor es cumplir años, porque es más frecuente en mujeres mayores de 55 años, 50, 55 años. Ahora, hay también hábitos de vida, la obesidad, el tabaco, ¿qué más? El tabaco, bueno, el tabaco es un pecado. Vos sabés que el tabaco influye no solo en el cáncer de mama, no es un factor de riesgo solo en el cáncer de mama, sino en un montón. Casi todos los cánceres, digamos. Pero encima, aparte en el cáncer de mama, puede dificultar el tratamiento, porque puede traer problemas de salud, tanto pulmonares como de circulación, que dificulten el tratamiento. Por eso, el tabaco hay que dejarlo de lado. Totalmente. La obesidad, como vos decías, también, comer saludable, tener actividad física. Es fundamental realmente. ¿Y qué pasa con el alcohol también? Sí, el consumo excesivo de ¿También? alcohol.
también es un factor de riesgo. Esto no quiere decir que uno tenga un determinado factor de riesgo y que realmente irremediablemente vas a tener. No, bueno, pero pero son factores que realmente influyen a tener una vida sana realmente, ¿no? María, muchas gracias. Un placer, gracias a Ahí vos. está, como siempre. Nos vamos ahora a una pausa y ya estamos de regreso. Gracias. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.